Vamos a hablar ahora del volumen de un prisma. Y vamos a empezar con un prisma muy particular, como lo es el cubo. El cubo es un prisma, pero que tiene las características que todos los lados de este cubo tienen la misma dimensión, es decir, miden lo mismo. Y a eso es a lo que nos vamos a referir cuando vamos a hablar del volumen de un cubo. Para poder calcular el volumen de un cubo, vamos a utilizar esta fórmula. El volumen va a ser igual a multiplicar el área de la base del cubo por la altura que tiene este cubo. Es decir, que en términos de una fórmula, esto que está acá representaría lo que aquí tenemos escrito en letras. El volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. Vamos a poner en práctica esa fórmula resolviendo estos dos problemas que nos piden que calculemos el volumen de estos cubos. Como hemos dicho, los cubos tienen la misma dimensión, todas sus caras, es decir, que las aristas, estas líneas que vemos aquí en un cubo se llaman aristas, ¿verdad? Aquí hay otra debajo, lo que pasa es que por la forma en cómo está dibujado no se nota, pero tiene el mismo tamaño de esta que está aquí arriba. Entonces, vemos que en este caso, este cubo tiene aristas 5 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros. Todas sus aristas miden 5 centímetros. Y como la base de un cubo es un cuadrado, y es un cuadrado porque todos los lados miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos para calcular el volumen de este cubo? Como hemos visto, el volumen se encuentra utilizando esta fórmula. Volumen igual al área de la base multiplicado por la altura. La base, como acabamos de decir, es un cuadrado. Entonces, ¿cómo calcularía primero el área de la base? Porque la altura ya la conocemos, de 5 centímetros. El área de la base, como es un cuadrado, recuerde, por ser un cuadrado es lado elevado al cuadrado. Es decir, 5 por 5. 5 centímetros multiplicados por 5 centímetros, que serían los lados del cuadrado de la base. Y entonces quiere decir que el área de la base sería el resultado de multiplicar 5 por 5, que serían 25. Y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Ahora voy a calcular el volumen. El volumen es el área de la base, dijimos, que en este caso es 25 centímetros cuadrados, multiplicados por la altura, y vimos que la altura también era de 5 centímetros, y vamos a efectuar esta multiplicación. Quiere decir que el volumen será el resultado de multiplicar 25 por 5, y al multiplicar 25 por 5, eso me va a dar un valor de 125, y en este caso serían centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cúbico, que es la unidad de volumen. Este sería el volumen de este primer cubo que tenemos en el literal A. Ahora el literal B, partimos precisamente de la misma situación, de la misma fórmula, es decir, que sabemos que por fórmula el volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Siempre vamos a escribir esta fórmula. Pero, como es un cubo, ya dijimos que sus caras son cuadradas, la base es un cuadrado, que es de 6 por 6 y de la altura es de 6 también centímetros. Quiere decir que el área de la base, como es un cuadrado, dijimos, es lado elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, los 6 centímetros multiplicados con 6 centímetros, que son los lados de la base.
Al multiplicar 6 por 6 tendríamos ya el área de la base, que sería de 6 por 6 igual a 36 centímetros cuadrados. Ese es el área de la base. Ahora puedo calcular su volumen diciendo que el volumen será igual a el área de la base, que es 36 centímetros cuadrados, multiplicados por la altura que vimos que era también de 6 centímetros. Y al multiplicar 36 por 6, eso me va a dar un valor de 216 centímetros cuadrados. Y aquí tendríamos el volumen de este cubo. Ahora hablemos de el volumen de un prisma rectangular. Hay diferentes tipos de prismas, pero en este caso nos interesa lo que es el prisma rectangular. Un cubo también puede ser un prisma rectangular, pero en términos generales, para calcular el volumen de un prisma rectangular, lo podemos hacer empleando esta fórmula. Si usted se fija, es exactamente la misma fórmula que para hallar el volumen de un cubo. Es el área de la base multiplicado por la altura. Y con esta fórmula vamos a resolver algunos ejemplos. Tenemos entonces acá que nos piden calcular los volúmenes de estos prismas rectangulares. Vea que no son cubos porque no tienen las mismas dimensiones. Es decir, mire, por ejemplo, este tiene de base un rectángulo que tiene 5 centímetros por un lado y 3 centímetros por el otro, y la altura de este prisma es de 6 centímetros. En el siguiente, pues cualquiera puede decir es un cuadrado, pero no, porque aunque la base es un cuadrado, pero resulta que la altura no, mire, porque mide 5 centímetros, o sea, no es un cubo. Y en el caso del tercero, pues tenemos que por base tiene un rectángulo que es de 3.5 centímetros por 2.4 y la altura que es de 7 centímetros. Entonces, para identificarlos les vamos a poner nombre, vamos a decir que este es el literal A, ¿verdad? Este es el literal A, no quiere pintar. Este es el literal B y que este es el literal C para poderle dar solución. Vamos a darle solución al literal A, sabiendo que por base es un rectángulo de 5 por 3 y de altura del prisma 6 centímetros. Entonces vamos a ver cómo lo resolveríamos. Partimos siempre de la fórmula. En este caso la fórmula es volumen, aquí nos estamos equivocando. Entonces es realmente volumen igual área de la base por la altura. Pero como la base vimos que es un rectángulo, entonces el área de la base es, recordemos, vamos a recordar cómo es la base. Observe, la base es de 3 por 5 o de 5 por 3. Entonces quiere decir que la base, el área de la base sería multiplicar 5 centímetros por 3 centímetros. Y al multiplicar 5 por 3, tendríamos 15 centímetros cuadrados. Esa sería el área de la base. Entonces, para calcular el volumen, como el volumen es área de la base por la altura, entonces yo puedo decir que el volumen es el área de la base, que es 15 centímetros cuadrados, multiplicados por la altura, que recordemos es de 6 centímetros. Y pues aquí lo único que nos queda es, para poder encontrar el volumen, multiplicar lo que es esa área de la base, que es de 15 centímetros cuadrados, por la altura, que es de 6. Y al multiplicar 15 por 6, eso me va a dar un valor de 90. Y centímetros cuadrados por centímetro son centímetros cúbicos. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el volumen de el primer prisma. Quiero hacer una corrección. En el problema de literal B del cubo había puesto aquí 216 centímetros cuadrados, pero no, recuerde que es cubo, ¿verdad? Porque centímetro cuadrado por centímetro es centímetro cúbico. Quiero hacer esa aclaración.
Vamos ahora a resolver el literal B. Es un prisma que tiene de base un cuadrado de 4 centímetros por lado, pero su altura es de 5 centímetros. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Lo resolveríamos de la siguiente manera. Como partíamos siempre de lo que es la fórmula, volumen igual, área de la base por la altura. La base es un cuadrado, vimos en ese segundo prisma, y el cuadrado, su área es lado al cuadrado, es decir, 4 por 4, 4 centímetros por 4 centímetros. Si multiplicamos 4 por 4 es 16 y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Entonces ya con esto yo puedo calcular el volumen. Recuerde que el volumen, según esta fórmula que tenemos acá, es el resultado de multiplicar el área de la base, que es 16 centímetros cuadrados, por la altura, que si recordamos era de 5 centímetros. Y si multiplicamos 16 por 5, eso me va a dar un total de 80. En este caso, centímetro cuadrado por centímetro serían centímetros cúbicos. Y aquí tenemos ya el volumen del prisma que aparece en el literal B. Ahora resolvamos el prisma del literal C, que tiene por base un rectángulo de 3.5 por 2.4 de lado y una altura de 7 centímetros. Entonces, ¿cómo se resolvería este volumen de este prisma rectangular? Al igual que en los casos anteriores, comenzamos por la fórmula. El volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Como la base vimos que es un rectángulo de 3.5 por 2.4. Entonces el área de la base multiplicamos 3.5 centímetros por 2.4 centímetros y al multiplicar estos dos números me da un valor de 8.4 centímetros cuadrados. Ahora, para encontrar su volumen, pues aplicamos la fórmula. Volumen es el área de la base, que es 8.4 centímetros, y lo voy a multiplicar por la altura del prisma, que es de 7 centímetros. Y si multiplicamos 8.4 por 7, eso me va a dar un valor de volumen de 58.8. Aquí recordemos son centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados por centímetro es centímetro cúbico. Y aquí tenemos el volumen de este prisma.